Hola, profe, buenas tardes. Hola Lucía, Hola, profe. ¿me oís bien? ¿Sí? Bueno, te fue muy bien en el parcial, me dijeron las chicas. Sí, tengo una pregunta con respecto a eso. Decime. Porque hay una de las preguntas que Sofía me dijo también que le iba a consultar a usted, que decía con respecto a la estenosis mitral, habría que señalar Ajá. la estimación correcta. Ujú. Y yo puse que la causa degenerativa se ve principalmente en ancianos y suele ser de buen pronóstico. Esa es correcta también. ¿Cuál? La causa degenerativa se ve principalmente en ancianos y suele ser de buen pronóstico. No, es de mal pronóstico. ¿De mal? Ujú. Ok. Toda la estenosis mitral es de mal pronóstico. Me parece haber leído al revés. Por eso me voy a fijar bien después. Ahí después la vemos bien a la pregunta y la repasamos bien. Bueno, Che, bueno, ¿querés que vamos alargando con la sí, clase de insuficiencia cardíaca? sí. Bueno, vamos a ver un poquito, un pantallazo. Espera un cachito. Ahí está. Bueno, vamos a ir viendo un pantallazo de lo que es la insuficiencia cardíaca, que es un síndrome que lo vas a ver a lo largo de, digamos, prácticamente en todo el año, porque como veíamos en la enfermedad valvular, cuando un estadio terminal de la enfermedad ya es avanzado, se presenta con insuficiencia cardíaca. O sea, el estadio terminal terminal de la gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares es la insuficiencia cardíaca. ¿Ah? Así que es un tema bastante importante y lo vas a sentir nombrar durante todo el año. ¿Larga? ¿Cómo la definimos? Espera un cachito. Giro. Un segundo, que necesito bajar. Para. Ahí está. Porque necesito bajar esto. Ahí está. La camarita. Ahora sí. Entonces, la definición del libro de la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que responde a la falla en la función de bomba del corazón. El corazón es una bomba. Cuando esta bomba falla, claudica, ahí es cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. O sea que una definición, digamos, científica es eso, que es la falla de la bomba. Y corresponde a la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde a los requerimientos metabólicos del organismo, en esfuerzo o en reposo, a pesar de condiciones de llenado adecuadas, o llenarlo, o hacerlo, dice, pero a expensas de elevación de las presiones de llenado. Este párrafo es difícil, es lo que vas a encontrar en todos los artículos, en todas las revisiones como definición de insuficiencia cardíaca. Y para resumirlo, ¿qué quiere decir? Que el corazón, funcionando bien o funcionando en forma débil, falla en darle la cantidad de nutrientes y de oxígeno a los tejidos. ¿Tá? ¿Por qué? Falla porque no puede bombear hacia adelante, o falla porque está tan lleno de presión el corazón adentro que termina claudicando, y a pesar de que tiene un latido normal, esa presión se va hacia atrás, entonces también es una causa de insuficiencia cardíaca. Entonces, más o menos me va quedando claro. Sí. Ahora bien, ¿por qué se da esta insuficiencia cardíaca? Porque es un síndrome, ¿cierto? Puede ser varias causas. Y las etiologías pueden ser múltiples. ¿Ah? Y múltiples patologías, además, pueden influir en la insuficiencia cardíaca o en el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué decimos que es multiorgánico? Porque no solamente afecta al corazón, sino que afecta todo el sistema vascular, al aparato renal, al aparato neurohormonal, al aparato musculoesquelético y al resto del organismo. En la mayoría de los casos
decimos que es progresivo y tiene mal pronóstico, que quiere decir de que no se cura en la gran mayoría de los casos, sino que es una enfermedad que es lineal y que va a ir progresando y que si nosotros no lo tratamos en forma adecuada, tiene mal pronóstico. Y por último, tiene una alta incidencia de muertes súbitas. Mientras peor es la insuficiencia cardíaca, más factible es que nuestros pacientes tengan un desenlace fatal, con muerte súbita o muerte arrítmica. Algunos números. La insuficiencia cardíaca avanzada afecta más o menos un 10% en hombres y un 8% en mujeres mayores de 60 años. En Estados Unidos la prevalencia es del 2 al 6%. En Argentina, las últimas estadísticas que tenemos son básicamente hasta principios del 2000, ya después del 2000 en adelante no tenemos nada, y se habla de una prevalencia del 1 al 1.5%, en los cuales 39% son mujeres, 36% son de origen isquémico, o sea que son secundarias a infarto o enfermedad coronaria, y un menos de 10% secundario a la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es endémica en Argentina, Córdoba tiene focos endémicos de enfermedad de Chagas. Afortunadamente, digamos, la prevalencia no es muy alta, que digamos hoy en día. Factores desencadenantes, o sea, ¿qué puede agravar o qué puede gatillar la insuficiencia cardíaca? La principal es el abandono de la medicación. El paciente que tiene ya un grado de insuficiencia cardíaca abandona la medicación porque se siente bien, y esa es la principal causa de internación por insuficiencia cardíaca. Desarreglos alimenticios, el aumento del consumo de sal, hipertensión descontrolada, infartos, síndromes coronarios agudos, embolias de pulmón, arritmias, enfermedades valvulares, inflamaciones del corazón como miocarditis, fiebre, infecciones, anemia, diabetes descompensada, insuficiencia renal, fármacos, los antiinflamatorios como el ibuprofeno, naproxeno, todos esos pueden hacer una retención hidrosalina y aumentar o desencadenar un cuadro de insuficiencia cardíaca en aquel paciente que está predispuesto. El embarazo, hay pacientes que están embarazadas y que desarrollan un cuadro de insuficiencia cardíaca relacionado al embarazo, que está descrito también. La obesidad, el EPOC, la enfermedad de la tiroides y tóxicos como algunas drogas, como la cocaína, etc. Entonces, ¿qué tipos de insuficiencia cardíaca tenemos? ¿Te acuerdas que yo al principio te había dicho que puede ser por fallo de bomba o por aumento de las presiones de llenado del corazón, que el corazón termina de claudicar? Bueno, Sí. tengo un paciente que viene con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, viene con falta de aire, que es el síntoma guión. Le hago una ecografía transtorácica y ¿qué veo? Que la fracción de eyección puede ser mayor o menor al 45%. 45% es el valor de corte que se estipuló ya en forma, te diría, internacional. ¿Ah? Más de 45%, hablamos de una función sistólica conservada. Menos de 45%, hablamos de una función sistólica reducida. Y acá tenemos dos tipos principales de insuficiencia cardíaca. La de etiología isquémica, que es por enfermedad coronaria o por infarto, y de etiología no isquémica. Y en la etiología no isquémica es la bolsa de gatos, donde metemos enfermedades valvulares, hipertensión, miocarditis, tóxicos, alcohol, idiopáticas, hereditarias, y todas esas cosas que no son relacionadas a enfermedad coronaria. ¿Claro? Sí. Entonces, vamos a repasar un poquito. Esto es un ecocardiograma normal. Fíjate qué lindo cómo se mueve el ventrículo izquierdo, ¿no? Lo estamos cortando el ventrículo izquierdo en forma sagital. Tenemos el ventrículo izquierdo acá, aurículo izquierdo acá y la aorta de este lado. Y acá arriba el ventrículo derecho. Fíjate un ecocardiograma de un paciente con insuficiencia cardíaca. Ventrículo dilatado, se mueve poco. Esta fracción de eyección, si yo la calculo, yo la estimaría en menos de un 20%. ¿Tá? Fíjate que inclusive las valvulitas se abren muy poquito. Hay tanta presión acá dentro del corazón que la válvula mitral se abre muy poquito. Un corazón bastante débil, bastante claudicante. Bueno, tenemos a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. Como todo paciente, hay que estadificarlo. Hay que decir, está bien, tiene una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del 20%.
Pero no todos los pacientes con una fracción de eyección del 20 o el 30% se comportan igual. Entonces, hablamos de las clases funcionales. ¿Qué es la clase funcional? Es la capacidad que tiene el paciente de realizar actividades de vida diaria en base a los síntomas. Entonces, un paciente que tiene una clase funcional 1 es un paciente que no tiene limitaciones, o que tiene muy, muy, muy poquitas limitaciones. Un paciente de clase funcional 2 ya aumentan un poquito las limitaciones. Clase funcional 3, limitaciones significativas. Clase funcional 4, limitaciones severas. Las actividades de la vida diaria son bastante, bastante complicadas. Paciente que no se puede mover, que está prácticamente en reposo y que persiste con agitación. ¿Ah? Bien. O sea, 1 sin síntomas, 4 severamente sintomático. El paciente que está en estadio 4, en clase funcional 4, perdón, es el paciente que está bien enfermo. Ese paciente que tenemos que internar en el hospital, con tratamiento médico endovenoso, y ya lo vamos a ver más adelante. Y después también hablamos de estadios. ¿Qué es el estadio? A diferencia de la clase funcional, el estadio es fijo. La clase funcional es móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente puede estar en clase funcional 3, que está con limitaciones severas, pero yo le doy diurético, lo hago orinar, lo desencharco, y puede pasar a una clase funcional 2. ¿Entendés? Sí. O puede estar en clase funcional 1, dejó todos los remedios, y pasa a clase funcional 4. El estadio es fijo. El estadio es una evolución natural de la insuficiencia cardíaca. Estadio A es aquel paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Tiene enfermedad coronaria, tiene infartos, tiene hipertensión, tiene diabetes, es obeso, tiene serología positiva para Chagas, pero la función sistólica está normal o está conservada y el paciente no tiene síntomas. Acá es donde yo tengo que atacar con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque si yo logro que el paciente permanezca en estadio A, estoy muy bien. Ahora bien, si el paciente pasa a estadio B, ya tiene una manifestación, ya tiene un daño en el ventrículo, ya tiene un daño cardiovascular. Puede estar asintomático como el estadio B o sintomático como el estadio C, pero ya tiene daño estructural. ¿Está claro? Y el Sí. estadio D es el que ya tiene enfermedad avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre el estadio y la clase funcional? La clase funcional puede volver o puede mejorar o empeorar y viceversa, es dinámica. El estadio es estático, es fijo. Un paciente en estadio D no puede volver a estadio C, un paciente en estadio C no puede volver a estadio B. ¿Está Pero sí claro? podría avanzar o no. Siempre avanza, Bien, pero nunca retrocede. bien. ¿Está? Sí. Signos y síntomas. Fatiga, disnea, intolerancia al esfuerzo, te diría que es el síntoma guión. Paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente que está cansado. Es un paciente que se agita. Es un paciente que camina y vos lo ves y anda en 3 cilindros, está fatigado, está disneico, está con falta de aire. ¿Ah? Síntomas muy característicos de la insuficiencia cardíaca son los síntomas nocturnos, que cuando él está acostado, la sobrecarga de volumen que tiene el cuerpo se va hacia los pulmones. Entonces tiene ortopnea, tiene disnea cuando está acostado. Tiene disnea paroxística nocturna, se despierta en la mitad de la noche con mucha falta de aire, se tiene que parar, se tiene que sentar y tiene que respirar porque no puede dormir. Son síntomas guiones de insuficiencia cardíaca avanzada. Pérdida de peso, caquexia cardíaca, el paciente no tiene hambre porque está tan lleno, digamos, está congestivo que no come, entonces empieza a perder peso. Signos de sobrecarga de volumen, tiene ingurgitaciones yugulares, se le hinchan las venas del cuello, congestión pulmonar, tiene edema de pulmón, tiene rales, tiene líquido en el pulmón, edema en miembros inferiores, se tiene piernas hinchadas. Signos y síntomas de perfusión inadecuada, porque el corazón ya no bombea bien, al no bombear bien, no tiene una buena escape de sangre, entonces, ¿qué tiene? Extremidades frías, son esos pacientes pálidos, sudorosos, tienen extremidades frías, las piernas frías, las manos frías,
y pueden tener cambios en el estado mental, o sea, es soporoso. Estamos hablando ya de síntomas muy avanzados, ¿no? ¿Cómo o qué tengo que me ayude al diagnóstico? El diagnóstico en general de la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico. Yo con un examen físico y entrevistándolo al paciente, puedo decir de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Probablemente no sé qué grado de avance, qué tan avanzado puede estar, pero sí puede ser un diagnóstico netamente clínico. Y tengo algunos estudios invasivos y no invasivos que me van a ayudar a estratificar el riesgo o inclusive de decir en qué grado de insuficiencia cardíaca se puede encontrar. El electrocardiograma, un electrocardiograma con trastornos de conducción, con bloqueo de rama izquierda, electrocardiogramas con QRS anchos, o con arritmias, o presencias de ondas Q que me hablan de infartos viejos. Eso me habla de que el paciente sí, evidentemente, puede tener una causa isquémica de insuficiencia cardíaca o arrítmica. La radiografía de tórax, que muestra un corazón grande o cardiomegalia, congestión venocapilar, o una radiografía con una distribución de volumen importante. Eso también me ayuda en el diagnóstico. Fíjate esta radiografía de tórax, un paciente con insuficiencia cardíaca, tiene una silueta cardíaca ancha, tiene, fíjate el patrón como bien lleno, como en astas de ciervo que le llaman, eso es de congestión capilar. ¿Ah? Esas líneas que uno ve ahí en la periferia son líneas digamos, de edema del intersticio. ¿Ah? Esta es una placa bien congestiva, bien típica de la insuficiencia cardíaca. Estudios no invasivos como los laboratorios, el BNP y el NT-proBNP son moléculas que aumentan, digamos, se liberan por aumento de las presiones de llenado en la aurícula y en el ventrículo. Entonces, como sabemos que la insuficiencia cardíaca es sinónimo de aumento de presiones de llenado del corazón, esto distiende las paredes y libera estas moléculas. Y mientras más moléculas tenga circulante, quiere decir que mayor chance de que insuficiencia cardíaca tenga el paciente. Pruebas de esfuerzo, capacidad funcional y consumo de oxígeno, lo que me hacen es ponerle un número a lo que yo veo del paciente. Paciente que se agita para caminar 100 metros, bueno, las pruebas funcionales y el consumo de oxígeno le ponen un número específico. Y me dice qué capacidad funcional numérica tiene ese paciente, si tiene más o menos METs. Yo cuando veas o cuando pases a rotar por las pruebas de ergometría, vas a ver lo que es un MET, que es un equivalente metabólico que llamamos nosotros. Bueno, mientras menos METs tenga este paciente, mayor es su grado de insuficiencia cardíaca. Y, por supuesto, el ecocardiograma, que es nuestra herramienta gold estándar de diagnóstico no invasivo de fallo del ventrículo izquierdo. Otros estudios como la resonancia sirven cuando la ecografía, el análisis que nos da el ecocardiograma es insuficiente. Si sospechamos de inflamación del corazón, la resonancia es muy buena. Las tomografías multicorte sirven también para evaluar la vasculatura coronaria. Estudios con radioisótopos, o sea, con estudios nucleares como la cámara gamma o el MUGA, que también demuestran enfermedad coronaria o la función del corazón, y el Holter para ver si hay o no hay arritmias. Pero, como te decía recién, el ecocardiograma es rápido, es fácil y nos brinda información suficiente como para decir de que este paciente, por ejemplo, que estamos viendo acá, tiene un deterioro significativo de la función del ventrículo izquierdo. Y después podemos pasar a los estudios invasivos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que atravesar piel para llegar a una vena, a una arteria, y de esa forma poder obtener la información. Tenemos los cateterismos, cateterismo derecho. ¿Por qué es derecho? Porque usamos una vena, la yugular, la subclavia, para avanzar un catéter hacia el corazón derecho, y de ahí a la arteria pulmonar y medir las presiones de llenado del ventrículo izquierdo o de la arteria pulmonar. La cinecoronariografía o el cateterismo nos permite ver también lo que es el árbol vascular coronario y de esa forma evaluar si esto es isquémico o no isquémico, si hay enfermedad coronaria o no. Podemos hacer biopsias, o sea, tomar material del
epidemiología. ¿Qué quiere decir esto, estos numeritos? 1, ¿me oís bien, Lu? ¿Sí? Lucía? Sí, perfecto. Me dice que la conexión está medio inestable. 1 quiere decir que es bueno, 3 es malo, 2A que puede ser bueno, 2B que no es tan bueno, 3 malo, y C es el grado de evidencia. C quiere decir que es recomendación, B que hay 1 o 2 estudios, A que es lo mejor, que es lo que más estudios tiene. Entonces, fíjate que todo lo recomendado al examen físico, a la interrogación del paciente es clase 1, ¿m? Para el diagnóstico y el tratamiento de insuficiencia cardíaca, y todos los estudios invasivos tienen una, digamos, una indicación clase 1 en ciertos puntos. O sea, la coronariografía no está indicada en todos los pacientes, está indicada en aquellos pacientes que yo sospecho que tienen enfermedad coronaria. ¿Ah? Eh, la resonancia magnética tampoco está indicada en todos los pacientes. Está indicada en aquellos pacientes donde la ecografía es mala o donde yo sospecho alguna otra enfermedad, como hemocromatosis o alguna enfermedad de esas raras, que puede ser la responsable de la insuficiencia cardíaca, pero si no, no. ¿Ah? Igual que la biopsia. Entonces, esto es importante saberlo. Y acá pasamos probablemente, y que creo que es donde vamos a demorar un poquito más, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca no es una pastilla o un antibiótico, vaya y pase, o un tratamiento, remedio para la hipertensión, vaya y pase. Es un tratamiento combinado. ¿Por qué? Porque como habíamos visto al principio, la insuficiencia cardíaca no es solamente claudica el corazón y punto. Es claudica el corazón, por qué claudica el corazón y cómo hago para lidiar con las consecuencias de esto. Entonces tengo que atacar varios frentes. O sea, sabemos que eh, el, el corazón o la función del corazón responde a una activación neurohormonal. Y que cuando el corazón claudica, esta activación neurohormonal aumenta. Que al principio está bien, porque es una forma de bancar un poco la caída de la función del corazón. Pero a medida que avanza esta activación neurohumoral o neurohormonal, este proceso daña cada vez más al corazón. No sé si te queda claro. O sea, al principio está bueno porque, digamos, estabiliza un poco la función, pero con el correr del tiempo, este efecto que es beneficioso termina siendo deleterio para el corazón. ¿Por qué? Porque termina haciendo que el corazón se debilite más, se dilate más y cicatrice peor. Cuando hablamos de remodelado del corazón, quiere decir de que el corazón tiene forma cónica, pero cuando está, digamos, sometido a estos estímulos malos, empieza a dilatarse y empieza a tomar una forma más esférica. Eso se llama remodelado. ¿Mm? Y es malo para el corazón. Y este remodelado está dado por todas estas activaciones neurohumorales que nosotros vamos a tratar de bloquear con el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Entonces, vemos que cuando el corazón claudica, hay un vasoreceptor que se activa. Este vasoreceptor manda la señal al cerebro. El cerebro aumenta la secreción de vasopresina, como ves acá, ¿cierto? Va siguiendo ahí el cuadrito. Sí. Aumenta la secreción de vasopresina. La vasopresina es una hormona que es una vasoconstrictora y activa por medio de la secreción, digamos, de la activación de renina, la secreción de angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que hace que retengamos sal, porque está preparado para cuando el corazón, digamos, cuando el riñón recibe poca sangre. Cuando el riñón recibe poca sangre, porque es un reflejo, por ejemplo, es lo que yo siempre digo, el cuerpo está preparado para la lucha. Si viene vos estás peleando con un espadachín, te clavan una espada en el hígado, te empezás a desangrar, empezás a perder sangre. ¿Qué es lo primero que haces? Se activan los vasoreceptores
se vasocontrae lo más que puede todo, el riñón deja de recibir tanta sangre como debería recibir, y eso activa la liberación de más hormonas que lo que hacen es retener al máximo la cantidad de sodio para que no pierdas tanto líquido, para que no pierdas tanta sangre, vasocontraer cada vez más los órganos que no te sirven, que por ejemplo son los órganos del aparato digestivo, para tratar de estimular o mantener una perfusión adecuada al cerebro y al corazón. ¿Mm? Entonces, vos de esa forma podés mantener una tensión arterial relativamente estable para huir. Ahora bien, cuando el corazón falla por insuficiencia cardíaca, el corazón manda poca sangre hacia adelante. Entonces, a pesar de que vos estás con líquido, digamos, con una eubolemia o con un volumen de sangre normal, o estás con más sangre de lo normal, estás con sobrecarga de volumen, que llamamos nosotros, el corazón va a seguir mandando muy poquita sangre hacia adelante. Eso hace que se activen todos estos mecanismos de defensa y al final termina siendo más deleterio para la función del corazón. ¿Por qué? Porque aumentamos la vasoconstricción, aumentamos la retención de sodio, aumentamos la retención de líquido, y eso hace que la sobrecarga de volumen aumente. ¿Mm? Entonces, cuando tratamos la insuficiencia cardíaca, tratamos de bloquear todo esto, que es bueno en un principio para algunas cosas, pero para la insuficiencia cardíaca es muy malo. Entonces, la activación neurohormonal son el sistema nervioso autónomo o simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son estos dos grandes sistemas que vamos a bloquear. Entonces, este cuadrito también te lo dejé, está bueno para que lo veas y lo repases. Pero entonces tenemos aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿te acuerdas los estadios? Que son el estadio A y el estadio B. El estadio A son aquellos pacientes que son de alto riesgo, pero que todavía no tienen daño estructural, y el estadio B son aquellos pacientes que ya tienen un daño estructural, pero que no tienen síntomas. Entonces, aquellos pacientes que están en estadio A, que tienen riesgo de hacer insuficiencia cardíaca estructural, o que tienen riesgo de hacer daño de la estructura del corazón, el objetivo del tratamiento va a ser un buen manejo de la hipertensión arterial, un buen manejo de la diabetes, un buen manejo de la dislipemia, que dejen de fumar, que hagan actividad física, que discontinúen el abuso de drogas o alcohol y que controlen el síndrome metabólico. Lo que yo logro acá es que el paciente no se me infarte. ¿Ah? Sí. Ahora bien, el paciente que ya, ponele, ya tuvo un infarto, o que ya tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo producto de la hipertensión arterial, o que tiene enfermedad de Chagas, o que tiene una cardiopatía congénita no corregida, pero está completamente asintomático, no tiene nada, ese paciente tiene altas chances de desarrollar síntomas. Entonces, el tratamiento para el estadio B va a ser exactamente lo mismo que en el estadio A, pero yo ya voy a empezar a darle más medicación. Vamos a darle inhibidores de enzima convertidora o receptores de angiotensina, beta bloqueantes, antagonistas de aldosterona. Y en el caso de que el paciente necesite un dispositivo, un desfibrilador, tiene una cardiopatía congénita, tiene una cardiopatía ritmogénica, se lo voy a poner. Ahora bien, esos pacientes que ya están sintomáticos, que ya tienen síntomas de insuficiencia, que son el estadio C y el estadio D, en el estadio C, la terapia es lo mismo que A y B, pero ya empiezo a incrementar más los niveles o las dosis de medicación, o asociar o tratamientos combinados. Y en el estadio D, que ya es el estadio final, que muchas veces la medicación ya no sirve, la medicación vía oral, son estos pacientes que yo los tengo que internar, darle medicación por vena y pensar inclusive en un trasplante. El estadio ya muy avanzado de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿dónde está nuestro rol principal? En el estadio A y en el estadio B. Si yo ya agarro un paciente en estadio C, llegué tarde. Y ni te huevo si agarro un paciente en estadio D. ¿Está? Sí. Entonces, objetivos del tratamiento: un objetivo pronóstico, que es reducir la mortalidad, reducir la morbilidad, aliviar síntomas, mejorar la calidad de vida. El paciente con falta de aire es un paciente que está incómodo, es un paciente que no la pasa bien. Y la prevención, que es la prevención de eventos isquémicos y el remodelado, que es lo que habíamos visto antes.
¿Cómo hago esto? Medidas generales. Insistir con la adherencia al tratamiento, insistir con cuidado del peso. Si yo veo que el paciente sube de peso, aumentar los diuréticos, se tiene que mantener un peso normal, un peso bueno. Guarda con la ingesta de sodio, guarda con la ingesta de líquidos, disminuir el consumo de alcohol, por supuesto suspender el tabaquismo, insistir con las vacunaciones, actividad física regular, actividad sexual con cuidado, trastornos de sueño, viajes, muchas veces aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, y probablemente no sea buena idea que pasen mucho tiempo en un avión o en un colectivo de larga distancia sentados porque pueden empeorar los síntomas, manejo de la depresión. Existen programas de manejo de insuficiencia cardíaca que lo siguen a los pacientes en forma cuasi semanal y eso impide que el paciente ingrese al hospital cada 2 por 3 con sobrecarga de volumen. Y tener mucha precaución con la indicación y contraindicación de los medicamentos no para insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la medicación antiinflamatoria, como habíamos visto, los antiinflamatorios no esteroideos, tienen muchas chances de la retención de sodio y esas cositas. Tratamiento farmacológico. El más común de todos, el más utilizado, el más famoso es el Lasix. ¿Qué es el Lasix? Es un diurético. ¿Qué hacen los diuréticos? Los diuréticos calman síntomas, que es fundamental. Paciente con insuficiencia cardíaca que está sintomático, bueno, tiene que sacar los síntomas. Y el diurético se lo saca rápido. ¿Prolonga la sobrevida? No. ¿Mejora la mortalidad? No. ¿Mejora la calidad de vida? 100%. ¿Ah? Entonces, impacto rápido en el estado clínico del paciente, mejora sintomáticamente a corto plazo y reduce las hospitalizaciones. Está recomendado en pacientes que tienen retención hidrosalina, son los pacientes que tienen edemas. Puede ser de administración oral o endovenosa. Lo bueno es que la administración endovenosa entra directamente a la circulación y actúa directamente en el riñón. La pastilla vía oral tiene que ser absorbida, por lo tanto, si yo tengo mucho edema de la pared intestinal, difícilmente lo puede absorber el Lasix, entonces corro el riesgo de que no me funcione. ¿Cuáles son los efectos adversos? Depresión del volumen, se secan, de más, se pueden poner muy hipotensos, se pueden deshidratar si no tengo mucho cuidado, insuficiencia renal y pueden ocasionar hiponatremia, hipopotasemia o hipomagnesemia porque todo lo liberan por orina. Entonces, aquel paciente que yo le estoy haciendo diuréticos endovenosos, dosis altas, tengo que tener cuidado de que no haga una depresión hidroelectrolítica porque puedo, digamos, inducir arritmias que no tengo ganas. ¿Ah? Bien. Inhibidores de enzima convertidora, que son los famosos IECA, el enalapril, o bloqueantes de receptores de angiotensina como el losartán o el valsartán. ¿Has escuchado nombrar esos remedios? Sí. Bien. Son primos hermanos. Tienen un mecanismo de acción muy similar. ¿En qué sentido? La renina lo que hace es liberar angiotensina 1. ¿Ah? La angiotensina 1, por medio de lo que se llama la ECA o enzima convertidora, que está en los pulmones, se transforma en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la hormona que yo te digo que es vasoconstrictora, retiene sodio, aumenta, digamos, la retención hidrosalina. ¿Ah? Y además estimula la liberación de aldosterona, que afecta también, estimula todo esto a nivel del riñón y estimula la fibrosis, o sea, la cicatrización. Bien, ¿dónde actúa el enalapril? En la ECA, inhibe la enzima convertidora, por eso que se llaman IECA. Enalapril, lisinopril, ramipril, todos los priles actúan a nivel de la ECA, inhibiendo la ECA, por eso se llaman IECA. ¿Dónde actúa el losartán, el valsartán, el candesartán? A nivel de los receptores de angiotensina 2. La hormona necesita un receptor para que la célula tenga esa función. Si yo le bloqueo ese receptor, la hormona va a estar circulante, pero no funcionante. Bueno, el losartán, el valsartán, lo que hacen es inhibir el receptor de la angiotensina 2. Entonces están un paso posterior a el enalapril. Pero los dos tienen la misma, digamos, funcionalidad.
que es inhibir la funcionalidad de la angiotensina 2 y de esa forma también inhibir un poco la producción de aldosterona. ¿Qué es lo importante de esta clase de remedios? Es que fueron los primeros remedios que demostraron un beneficio en la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Ah? Son remedios que actúan sobre la presión arterial porque, como te dije, bloquean la acción de la angiotensina, que es un potente vasoconstrictor, por lo tanto, sirve mucho para los pacientes hipertensos. Paciente hipertenso está con el enalapril, está con el laotrial, está con el losartán, está con los Acor, y son aquellos remedios que han demostrado una alta tasa de sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso es un pilar fundamental del tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay que tener cuidado, sobre todo con los IECA, de lo que es el angioedema, que es como una reacción alérgica donde se te infla la cara, no así con los inhibidores de los receptores de angiotensina. Precaución con los pacientes que tienen estenosis o que tienen, digamos, lesiones en las arterias renales, porque puede empeorar la función renal, en aquellos pacientes que tienen hipercalemia, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿Y cuáles son los eventos adversos? Tiene más deterioro de la función renal, puede ocasionar hiperpotasemia, tos con IECA o hipotensión sintomática. Suena muy severo, pero son, digamos, eventos raros, y cuando pasan, suelen ser bastante leves. Salvo en pacientes que ya tienen estos factores de riesgo previos, ¿no es cierto? Que ya tienen hipercalemia, o que ya tienen insuficiencia renal, o que ya tienen estenosis. Si un paciente normal sin ninguno de estos factores de riesgo, los eventos adversos o los efectos adversos son muy leves. ¿Ah? El segundo, o la segunda clase de medicamentos que actúa sobre el eje renina-angiotensina, o sea, sobre el eje humoral u hormonal, son los inhibidores de aldosterona, como la espironolactona o la eplerenona. Son antagonistas de la acción de la aldosterona. ¿Qué hacen? Si yo los doy junto a los IECA o a los ARA, permiten un bloqueo cuasi total del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, es como que bloqueo completamente el sistema hormonal. ¿Ah? Las contraindicaciones son similares a los IECA, o sea, insuficiencia renal, estenosis de las arterias renales, hiperpotasemia o alergia, y los efectos adversos principalmente la hipercalemia. ¿Por qué? Porque la aldosterona lo que hace es inhibir la bomba de sodio-potasio. Entonces, si yo inhibo la aldosterona, lo que voy a hacer es aumentar la circulación de potasio endógeno. Entonces, es un medicamento que causa hipercalemia en forma directa. Es decir, tener mucha precaución con eso. Sobre todo en pacientes que ya tienen hipercalemia antes. Y la espironolactona puede dar ginecomastia en los varones, no así la eplerenona. Es un dato al margen. Entonces, las contraindicaciones son similares a los de los IECA y ARA, pero yo pondría especial énfasis en la hipercalemia. Y después hay una lista de medicamentos nuevos que salieron hace relativamente poco son 4 o 5 años, que eso es poco para lo que es la insuficiencia cardíaca, que es la combinación de una antagonista de receptor de angiotensina con un inhibidor de la neprilicina. Esto es, digamos, también es anecdótico, pero es para que lo sepas porque está muy bueno este remedio. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Te acuerdas lo que yo te decía del BNP? Sí. El BNP se liberaba cuando había aumento del volumen del corazón, del ventrículo izquierdo de la aurícula. Sí. La acción del BNP viene a contrarrestar la acción de la angiotensina. O sea, todo lo malo que tiene la angiotensina 2 lo inhibe o lo contrarresta el BNP. O sea, si la angiotensina 2 es vasoconstrictor, el BNP es vasodilatado. Si la angiotensina 2 retiene sodio, el BNP hace que uno estimule la natriuresis, o sea, la eliminación de sodio por orina.
Si la angiotensina 2 y la aldosterona son estimulantes de la fibrosis, el BNP no. Entonces, lo que hace este inhibidor de la neprilicina es inhibir a la enzima que rompe el BNP. Entonces aumenta el BNP circulante, como un plus extra. ¿Ah? Entonces, le doy un remedio que bloquea el sistema renina-angiotensina, que es el valsartán, más este inhibidor de neprilicina, que lo que hace es aumentar el BNP endógeno. Bingo. Y dio muy buenos resultados. Entonces, lo que pasa es que es caro, pero en las guías de tratamiento se sugiere que en aquellos pacientes que estén bastante sintomáticos con enfermedad avanzada, que se puede suplantar el uso de IECA o ARA por el uso de este remedio que se llama Entresto. ¿Ah? Las contraindicaciones son las mismas que en IECA o ARA, iguales. Y por último, no por último, pero la otra pata que tenemos que bloquear es el sistema de adrenergia, ¿cierto? Es el sistema autónomo. Entonces, ahí es donde entran en acción los beta bloqueantes. Recuerda que el sistema autónomo, el sistema simpático, es lo que hace que el corazón, digamos, también sufra los efectos de la vasoconstricción por inervación, además de el aumento de la frecuencia cardíaca. El aumento, digamos, cuando el corazón late rápido está bueno al principio, pero cuando el corazón late rápido, tiene un consumo de oxígeno alto, se consume mucho oxígeno para poder latir rápido, y a la larga ese consumo de oxígeno no puede equilibrarse, entonces cuando se empiezan a liberar los productos tóxicos, y que es cuando empiezan a fallar los sistemas digamos, de compensación cardiovascular. Te lo pongo, ¿a vos te gusta salir a correr? Sí. Bueno, viste que al principio vos corres los primeros kilómetros, te sentís bárbaro, Sí. ¿no? ¿Qué pasa cuando ya corriste, qué sé yo? ¿Cuánto sabes correr vos? ¿Qué Y distancia más o eso, menos? 4 o 5 kilómetros. Bien. ¿Qué te pasa cuando corres, cuando llegas al kilómetro 4? ¿Qué te pasa en las piernas? Y ya se pone como dura, empiezo a cansarme. Bueno, ¿sabes qué es eso? Esos son los radicales libres. ¿Por qué? Porque, digamos, tu consumo de oxígeno es incapaz de ser eliminado en forma de dióxido de carbono, porque no te da el metabolismo para hacerlo tan rápido. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace? Libera oxígeno, digamos, libera el metabolismo del oxígeno en forma de radicales libres, que es una forma fácil de un metabolismo anaeróbico, que le llamamos nosotros. Metabolismo aeróbico, el CO2, el metabolismo anaeróbico son los radicales libres. Y eso se queda, es el ácido láctico, queda en el sistema. Y eso hace que tu músculo sufra. ¿Por qué? Porque tu músculo necesita oxígeno, no ácido láctico. ¿Ah? Con el Sí. corazón pasa lo mismo. Si yo el corazón lo hago que lata constantemente 100, 120 latidos por minuto, ese consumo de oxígeno va a hacer que al final empiece a liberar radicales libres, ácido láctico, y eso sea perjudicial para la fibra muscular. Entonces claudica y tiene peor rendimiento del corazón. Entonces, se vio que este grupo de medicamentos, los famosos beta bloqueantes, también tienen un impacto en la sobrevida, disminuyen mortalidad, disminuyen hospitalizaciones, mejoran la función ventricular y la capacidad funcional. ¿En dónde están contraindicados? En el asma y el EPOC, en bloqueos de conducción. O sea, yo no le puedo dar un remedio que baje la frecuencia cardíaca a un paciente que tiene un bloqueo importante de conducción, bloqueo auriculoventricular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo voy a llevar a un marcapaso. O tengo que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Pueden empeorar los síntomas de la insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes que no están enteramente compensados. Pueden ocasionar una bradicardia extrema, y que eso empeora también los síntomas de insuficiencia cardíaca, o hipotensión sintomática. O sea, tengo que tener cuidado, pero son remedios que los usamos muy mucho nosotros. Entonces,
tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son las recomendaciones? Diuréticos, la furosemida y la proteacida de la clortalidona, son en aquellos pacientes que tienen signos de retención hidrosalina, o sea, pacientes que están edematizados. Los IECA o los ARA, como el enalapril, lisinopril, perindopril, losartán, valsartán, cantesartán, pacientes con insuficiencia cardíaca leve a grave, o sea, clase funcional de 1 a 4, isquémica o no isquémica, y a aquellos pacientes que son intolerantes a IECA porque tienen tos, cambiárselos a un ARA, es indistinto. Antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona o la eplerenona, en aquellos pacientes que tienen función sistólica deteriorada, o sea, que tienen una caída de la fracción de eyección, y síntomas, a pesar de estar óptimamente tratados con IECA, ARA y beta bloqueantes. Los inhibidores, digamos, el entresto, que es el INRA, que son los inhibidores de neprilicina y receptores de la angiotensina, el remedio nuevo este que habíamos hablado, que es como reemplazo de los IECA o los ARA en aquellos pacientes que están sintomáticos. Los beta bloqueantes, como el carvedilol, el bisoprolol, metoprolol, el nebivolol y el neterolol, en aquellos pacientes también que tienen insuficiencia cardíaca leve a grave en cualquier estadio y clase funcional, con las precauciones pertinentes, ¿cierto? Ese es el tratamiento estándar para la insuficiencia cardíaca. Todo paciente con insuficiencia cardíaca tiene que estar con la lista de medicamentos anteriores. Ahora bien, hay algunos otros pacientes que están con insuficiencia cardíaca y que puedo evaluar el uso de otros remedios, además de lo que acabamos de hablar. Como por ejemplo, la ivabradina, que lo único que hace la ivabradina es enlentecer un poco más la frecuencia cardíaca, actúa sobre un nodo sinusal, y lo único que hace es eso, enlentecer la frecuencia cardíaca, y que está recomendado en aquellos pacientes que no toleran los beta bloqueantes. La digoxina, que es una medicación vieja, que está indicada en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, pero que también ha demostrado una alta tasa de mejoría sintomática e inclusive disminución en las hospitalizaciones en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. No mejora la mortalidad, pero los hace sentir mejor, lo cual es importante. La combinación de dos remedios como la hidralacina y los nitratos, que esos está recomendado en aquellos pacientes que no toleran IECA o ARA, entonces puedo utilizar esta combinación y funciona en forma relativamente similar. Las estatinas en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria, anticoagulación en pacientes que tienen fibrilación auricular o sospecha de cardioembolia, y la aspirineta en aquellos pacientes también que tienen enfermedad vascular, enfermedad coronaria. Tratamientos no farmacológicos. Bien. ¿Te acuerdas lo que yo te dije que al principio que la insuficiencia cardíaca terminaba en muerte súbita, muerte arrítmica? Sí. Bueno, entonces, ¿qué forma tengo yo de prevenir esta muerte súbita? Y en aquellos pacientes que tienen indicaciones, o sea, que tienen algunos criterios ya especificados, puedo utilizar cardiodesfibriladores implantables. El cardiodesfibrilador implantable, acá tengo uno, mira. Es como si fuera un marcapaso. Ah, ¿Lo alcanzas a ver? sí. Esto es un cardiodesfibrilador implantable. Es un marcapaso más grueso, más grande, que lo que tiene es una batería, ¿no? Y que va conectada a un cable que es un poco más grueso que el del marcapaso común, y que cuando detecta una arritmia, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, dispara un choque dentro del corazón, a diferencia del choque externo. ¿Ah? Entonces, en aquellos pacientes que cumplen ciertas características, ciertos requisitos, yo puedo considerar el uso de un cardiodesfibrilador implantable para prevención, ya sea primaria o secundaria, de muerte súbita. Primaria, que no tuvo nunca, pero que puede llegar a tenerlo. Secundaria, en aquellos pacientes que ya la tuvieron y que no queremos que lo vuelvan a tener. ¿Ah? Entonces, Bien. prevención primaria, pacientes con antecedentes de infarto de al menos 40 días de evolución, con deterioro de la fracción de eyección de al menos 35%, en una clase funcional aceptable. Si ya están en clase funcional 4, no se van a beneficiar, pero clase funcional 2 o 3, con tratamiento médico óptimo y con una expectativa de vida mayor a un año, bueno, todos esos pacientes son candidatos a prevención primaria. Y prevención secundaria, en aquel paciente que ya tuvo una taquicardia ventricular, que tuvo una muerte súbita, y que
se recuperó y que también puede llegar a estar en un buen estado. Si está en cama, postrado, y bueno, difícilmente se beneficie de un cardiodefibrilador implantable. ¿Ves? Este es un cardiodefibrilador implantable, es lo mismo que un marcapaso. ¿Ves el cablecito que va por la vena? En este caso la vena subclavia, a la cava y al ventrículo derecho, y de ahí detecta la arritmia y le pega el choque cuando lo tiene. Y después la otra terapia no farmacológica que tenemos es el resincronizador. Que el resincronizador no deja de ser también un tipo de marcapaso. ¿Sabe lo que es un marcapaso, no es cierto? Sí. Bueno, a diferencia del marcapaso, que el marcapaso funciona a demanda, ¿qué quiere decir? Que funciona cuando el corazón deja de latir o cuando tiene un bloqueo, se activa el marcapaso. Acá lo que hace el resincronizador es constantemente se activa. ¿Por qué? Porque cuando en algunos pacientes, sobre todo los que tienen corazones dilatados con función sistólica muy deteriorada y un bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma, el latido es disincrónico. En vez de latir así, laten así. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Al principio no pasa nada, pero si yo esto lo dejo que siga latiendo de esta forma, cada vez se va a ir dilatando más y cada vez se va a ir debilitando más. Entonces, si yo logro meter un cable en el ventrículo derecho y un cable en el ventrículo izquierdo, que en este caso no lo meto dentro del ventrículo izquierdo, sino que lo pongo en la vena del seno coronario que está por fuera del ventrículo izquierdo, pero me activa el ventrículo izquierdo, y yo activo el marcapaso para que el estímulo sea al mismo tiempo en los dos ventrículos, puedo lograr una sincronía en ambos ventrículos. Entonces, de pasar a latir así, pasan a latir más sincrónico. Y esto ha demostrado ser beneficioso también en ciertos pacientes. Pacientes que tienen tratamiento médico óptimo, con una clase funcional también avanzada, fracción de eyección baja, y que tienen un electrocardiograma con un bloqueo de rama izquierda ancho. ¿Tá? Bien. Entonces, este tipo de pacientes se puede beneficiar de un resincronizador. Lo importante es saber que existen terapias no farmacológicas que te permiten digamos, un tratamiento bueno para la insuficiencia cardíaca. Bueno, y por último, que acá no lo tenemos, por eso que no lo nombré, son las asistencias mecánicas, o sea, los corazones externos. En países, en Estados Unidos, países de primer mundo, ya existe la posibilidad de poner un corazón mecánico externo, o sea, de funcionalizar el ventrículo izquierdo, poner una cánula en el ventrículo izquierdo que aspire sangre y otra cánula en la aorta para que expulse la sangre, y este corazón, que no deja de ser un motorcito alimentado por una batería externa, lo que hace es bombear. Y estos equipos están indicados en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca terminal, o sea, estadio D, y que ya no les queda otra más allá del trasplante de cardíaco. ¿Ah? Bien. Entonces, puntos importantes para que te acuerdes: la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que responde a un fallo de bomba en la función del corazón, un fallo en la función de bomba del corazón, que afecta principalmente el corazón, pero tiene un compromiso multiorgánico, o sea, afecta riñones, músculos, cerebro, aparato digestivo. Tiene múltiples factores agravantes o desencadenantes: la medicación, el tabaco, las drogas, el alcohol, la dieta, el consumo de sal. El diagnóstico es clínico, pero existe un montón de opciones de diagnósticos invasivos y no invasivos que me ayudan a tener un diagnóstico más certero o a evaluar cómo va a ser el futuro de ese paciente, la estratificación o la estratificación de riesgo. El tratamiento que se basa en estas medidas generales que habíamos hablado, en terapias farmacológicas, que principalmente lo que hacen es bloquear el sistema neurohormonal, el sistema nervioso autónomo simpático con los beta-bloqueantes, y hormonal con los IECA, los ARA, los inhibidores de aldosterona y el entresto, inhibidor de neprilicina, receptor de angiotensina.
Y las terapias no farmacológicas como el resincronizador o el cardiodifibrilador implantable. Y por último, bueno, como había dicho antes, el tratamiento farmacológico se basa principalmente en el bloqueo fisiopatológico del sistema neurohumoral o neurohormonal. Preguntas. No, profe, ninguna. ¿Está claro todo? Sí. Bueno. Yo te dejé el PDF también ahí en el Moodle. Esta clase está grabada, así que la podés repasar también grabada. La Sí. clase que viene es otra clase de insuficiencia cardíaca. Y bueno, eso sería todo. Pero Bueno, lo que podemos ver, a ver, déjame ver, dame un segundito, que quiero ver el tema este famoso de la pregunta esa que me estabas preguntando recién. A ver si puedo acceder. Dame un segundito. yo acá lo estaba viendo en el Power que subieron de estenosis Sí, mitral. sí. Dice etiología degenerativa por calcificación del anillo mitral, mayor Sí. incidencia en ancianos, rara vez es severa. Para, déjame ver la pregunta, pero un cachito. Dame Bueno, un segundito. Que lo estoy buscando. Dame un segundito. Eh, sé que me cuesta siempre ver el... A ver. Respuesta 14. Sí, no, le puse yo mal, perdón. Es esa la respuesta correcta. ah, bien. ¿Ah? Porque en realidad la otra también está bien, pero no Sí, sé si no, es pero, la más común. pero es la C la que corresponde. De todas formas, estás más de 8. Sacaste más de 8, ¿no es cierto? Sí, sí, Sí. era esa la Listo. duda mía. Quédate. Ah, qué tranquila. Bueno, pero está bien. Esa es la correcta. Esa era la correcta. Fue error mío cuando armé la pregunta. Pero esa era la respuesta correcta. Bien. ¿Ah? ¿Y el resto no tuviste ningún problema? No, no, el resto todo bien. Una pregunta medio engañosa porque decía señal era más correcta. ¿Cuál era? Eh, para el tratamiento de la estenosis aórtica, marque la opción más correcta. Y no me acuerdo cuál era la pregunta esa. ¿Pero la pusiste bien o no? Sí, sí. Ah, bueno, listo. Bueno, Bueno, profe. bueno, me avisas cualquier cosita. La semana que viene creo que da la doctora González. Me parece que da Leticia. Pero cualquier cosita, manda un mensaje ahí por Moodle, lo vemos, lo repasamos, pero vamos bien. ¿Ah? Sí, de 10. Muy bien. Listo, entonces. Nos Que vemos, tengan una profe. semana. Chau, chau.